Hola a todos, en este video vamos a ver el tema de las fuentes del derecho internacional público. Como en todas las demás ramas del derecho, entendemos por fuente de este toda conducta, proceso, acuerdo, resolución, de donde emana la norma jurídica. Es decir, son todos aquellos procesos o eh, documentos, circunstancias, antecedentes, de donde surgen los derechos y obligaciones en esta materia en específico. Es decir, de donde vamos a tener las causas de los deberes que tienen los sujetos de derecho internacional. En el caso del derecho internacional público, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos dice que es una fuente para el derecho internacional, es decir, de dónde va a surgir esta rama del derecho, dónde podemos encontrar los cuerpos de leyes o todas aquellas circunstancias de donde pueda surgir una obligación para el caso del derecho internacional público para los estados soberanos. Entonces, nos dice que las convenciones internacionales, sean generales o particulares, son la primera fuente de derecho internacional, así como la costumbre internacional, los principios generales de derecho y las decisiones judiciales de los entes de derecho internacional, es decir, de los tribunales internacionales, así como las doctrinas de diversos tratadistas de esta rama del derecho. Siendo más concretos, las fuentes del derecho internacional las podemos clasificar en estas cuatro entonces. El tratado internacional o convenciones internacionales, de los cuales en este video vamos a ver su proceso de celebración, los órganos competentes para celebrarlos, las reservas, su observancia y aplicación y cómo se interpreta. Vamos a ver todo el proceso de elaboración del tratado en este video. También, como otras fuentes de derecho internacional, vamos a tener la costumbre internacional, los principios generales del derecho, como decíamos, y a la jurisprudencia de tribunales internacionales. ¿Ok? Antes de entrar de lleno, vamos a ver una pequeña introducción. Es un tratado internacional. El tratado internacional es un acuerdo entre dos o más sujetos de derecho internacional para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos. ¿Ok? Esto, a grosso modo, es un tratado internacional, un acuerdo de voluntades entre dos sujetos de derecho internacional. Pero, como ya vimos, hay muchos sujetos de derecho internacional y vamos a tener especial cuidado en la calidad de esos sujetos. O sea, dependiendo de quién celebre el tratado internacional, vamos a ver una clasificación distinta. ¿Ok? Pero, a grosso modo, que es un tratado internacional o una convención internacional, es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional que crea, modifica o extingue obligaciones entre las partes. Es parecido a un contrato, es casi la misma definición, solamente que lo celebran sujetos de derecho internacional para crear, modificar o extinguir obligaciones. Ok, tenemos aquí que para ponerse de acuerdo en cómo celebrar tratados, varios países convocaron a una reunión en Viena el 23 de mayo de 1969 para lograr un acuerdo y ahí establecer las bases sobre las cuales eh, un país y otro podían celebrar tratados internacionales. De hecho, este acuerdo es llamado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es en sí también otro tratado internacional, pero que establece las bases para que un país soberano pueda celebrar tratos internacionales con otro. También ahí se establece y se recoge todo el derecho que estaba disperso en varias partes, en varios cuerpos de leyes, y también se reúnen las costumbres internacionales, el derecho internacional constitucional sobre la celebración de tratados. Y con ello también se van a establecer las bases de lo que se llama el jus cogens, es decir, un derecho internacional obligatorio, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, en la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados,
Celebrada el 23 de mayo de 1969, los países se reunieron para poder establecer las bases mínimas, un acuerdo sobre que se iba a considerar como tratado y cómo se iba a celebrar, además de cómo iba a entrar en vigor y cómo los países iban a tener que respetarlo. ¿Okay? Esta convención internacional va a definir y nos va a dar la pauta sobre lo que es un tratado internacional, y lo define así. Se entiende por tratado un acuerdo internacional público, ya consta en un instrumento único o en dos, o en más instrumentos conexos, y cualesquiera que sea su denominación particular. ¿Ok? Es la base de la definición entonces de un tratado internacional, tanto como la que vimos, como para la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es el acuerdo internacional público. Un acuerdo puede constar en uno o más instrumentos, o se puede denominar convención internacional, etcétera. Puede tener otras denominaciones, pero lo fundamental, como establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es que haya un acuerdo internacional. Ojo, la Convención Internacional del de el derecho de los tratados solamente va a regir para acuerdos entre estados, para acuerdos entre entidades soberanas. Los demás acuerdos que se celebren eh, entre otros sujetos de derecho internacional o entre un estado y otros sujetos de derecho internacional son objeto de otra convención, de otro acuerdo. ¿Por qué? Porque siguen reglas diferentes y no van a estar regidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. ¿Okay? Esta convención únicamente va a regir los tratados internacionales celebrados entre dos estados soberanos. Bueno, les decía que esta convención internacional trata de recoger y desarrollar el jus cogens. ¿Qué es el jus cogens? El propio instrumento de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados va a definir qué es. Nos dice que el jus cogens es un conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Es decir, son normas imperativas, es decir, obligatorias, que se establecen por la misma comunidad internacional de estados que lo celebran. Estas normas no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del mismo rango, y cualquier tratado internacional contrario a una norma de jus cogens es nulo. ¿Ok? ¿Qué es el jus cogens entonces? Son normas de derecho internacional obligatorio. Aquí se pueden preguntar, pues que no las normas de derecho internacional son obligatorias. Veíamos que uno de los principios básicos del derecho internacional es la autodeterminación de los pueblos, es la soberanía. Entonces, hay un problema en que una nación le imponga a otra normas que tenga que acatar de manera imperativa, de manera obligatoria. Es decir, es contrario a este principio que Francia, España u otra nación le imponga a cualquiera del tercer mundo o hasta una potencia normas o principios que ellos consideren como válidos. Entonces, aquí está el gran problema del derecho internacional. ¿Cómo se pueden establecer normas que se tengan que seguir los estados soberanos si son estos mismos estados los que se pueden decidir si acatan o no la norma? Entonces no va a haber normas obligatorias. En este sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados abordó este tema y dijo, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que una vez que los estados se ponen de acuerdo y se someten ellos solos con su propia soberanía a seguir ciertas normas, cómo podemos hacer para que no se quieran salir después del tratado, para que no quieran romper estas mismas reglas diciendo que ellos son soberanos y que en un principio dijeron algo, pero que ahora no lo van a respetar? Entonces se estableció el jus cogens, o más bien ya existía, pero se desarrolló más. Normas que son forzosas para todos los estados y se basa en el mismo principio de soberanía, es decir, tú solito, estado soberano, decidiste que ibas a hacer caso a estas normas. Entonces, después ya no puedes decir que no, porque se fundamentó en tu propia soberanía. ¿Ok? Entonces, el jus cogens va a ser eso, son todas las normas que son obligatorias y que el Estado por sí
no puede evadir, no puede cambiar. Es decir, no puede alegar a su propia soberanía para decir que no las cumple. Las normas de jus cogens, entonces, son las normas superiores imperativas que se recogen en varios tratados o están en varios códigos de derecho internacional y no pueden ser anuladas por un tratado inferior a menos que se establezca otra vez una convención, a menos que los mismos países digan que ahora hay otra norma de jus cogens. Esto no es que los países se la estén incumpliendo, sino que la modifican. Y toda norma de derecho internacional que vaya en contra de este derecho obligatorio del jus cogens va a ser nulo, se va a tener por no puesto. Aquí tenemos muchas normas en materia de derechos humanos, de dignidad humana, también en tratados de proliferación de armas nucleares y del derecho a hacer la guerra. Es decir, hay normas mínimas básicas que se entienden como universales, que están recogidas en este derecho, que los países no pueden decir que después no las acatan. Eso es el jus cogens y está contenido también dentro del derecho de los tratados, es decir, normas obligatorias en cuanto a la celebración de tratados y en cuanto a su cumplimiento. El jus cogens aquí nos va a decir que los tratados internacionales se tienen que cumplir una vez que el Estado se somete a su celebración, es decir, después del proceso y después de lo que vamos a ver más adelante, que son las reservas, estas ya no pueden modificarse y el país que lo celebró está obligado a seguirlas. Entonces, ¿qué es el jus cogens? Son todas las normas obligatorias de derecho internacional, que no pueden ser derogadas y de las cuales un Estado no puede salvarse, aduciendo de que es un Estado soberano y ya no las va a seguir. Bueno, tenemos el proceso entonces de celebración del tratado, ya lo vimos en el esquema. ¿Cómo se celebra un tratado internacional? Es a través de una serie de pasos, a través de un proceso. ¿Cuál es el primero? Es la negociación. En esta primera etapa, los estados que vayan a ser partes, que tienen interés en establecer normas que regulen un cierto comportamiento, que regulen, por ejemplo, el comercio, la entrada y salida de personas de sus territorios, etcétera, con otro país, van a establecer los puntos que les interesan. Es una negociación así lisa y llana, al fin y al cabo. Esta etapa no está regulada por la Convención de Viena, pero normalmente se escoge un país donde los estados se van a reunir, se escoge una sede y donde van a comenzar pláticas sobre cierto tema. Como lo han visto ahorita, en el caso de México, Estados Unidos y Canadá, se negoció hace poco las nuevas normas que iban a regir el Tratado de Libre Comercio y se reunieron todos en varias sedes, principalmente en Estados Unidos. Entonces, la primera etapa de celebración de un tratado es la negociación. Se establecen los dos países puntos de interés en común y van a establecer, a manera de negociación, derechos y obligaciones para las partes. En teoría no se les puede obligar porque los dos son esos, son estados soberanos. Entonces la negociación es ponerse de acuerdo en el objetivo del tratado y ver qué derechos y qué obligaciones, qué ventajas y desventajas hay para cada parte y establecer un acuerdo. Esa es la negociación. Una vez que terminó la negociación, o sea, que los que van a celebrar el tratado se ponen de acuerdo en cuáles van a ser los derechos y obligaciones, es decir, cuando ya están satisfechos con el resultado de la negociación, la siguiente etapa es la adopción del texto. ¿Qué pasa? Entonces, las dos partes, una vez ya puestas de acuerdo y que están conformes con todo el resultado, lo ponen por escrito y lo adoptan en forma definitiva, es decir, se plasma todo el resultado de la negociación en un texto que va a ser la fuente de derechos y obligaciones del tratado, es decir, lo ponen por escrito. ¿Okay? Cuando se adopta el texto, las partes deben de estar ya de acuerdo con el contenido del mismo y que este va a ser el definitivo. Entonces, aquí se va a manifestar el acuerdo, la adopción del texto, de maneras distintas dependiendo de cuántos países celebren el tratado. Cuando se está celebrando solamente por dos
naciones. El tratado internacional se le denomina tratado bilateral. Cuando se celebra por dos o más, es decir, tres o más naciones, se denomina tratado multilateral. ¿Cómo se va a adoptar el texto cuando son solamente dos naciones, cuando es un tratado bilateral? Es decir, ¿cómo se va a decir que están de acuerdo con ese texto definitivo? Pues de manera unánime, es decir, cuando se celebra solamente entre dos naciones, las dos naciones deben de estar de acuerdo en todo y manifestarlo así. Cuando es multilateral, es decir, cuando son más de tres, el acuerdo de la adopción del texto, es decir, de que ese va a ser el definitivo, se va a tomar por mayoría, es decir, por una mayoría calificada, que es de 2/3 partes de los países que estén celebrando el tratado y que estén presentes al momento de la adopción del texto, al momento de decir que se ha llegado a un acuerdo definitivo. Aquí, ¿qué quiere decir? Que estén de acuerdo y presentes. Hay una figura que se llama quórum, también nos sirve en el proceso legislativo para establecer cuando hay un mínimo número en este caso, de países para poder llegar a una declaración válida. Es decir, que se necesita un número mínimo de entes para que el acuerdo que se celebre, para que la votación que se celebre sea válida. Es aquí de 2/3 partes. Es decir, por ejemplo, si son 10 naciones las que están celebrando el tratado, para que un acuerdo sea válido, para que la adopción del texto se pueda llevar a cabo, deben de estar presentes mínimo 6 países, es decir, 2/3 partes. Y aquí, para que se pueda adoptar el texto, de esas 2/3 partes, las mismas 2/3 partes deben de estar de acuerdo. O en este caso están los 10 países, 3 votan a favor y 7 en contra, o al revés, 7 votan a favor y 3 en contra. Entonces el texto se va a adoptar. ¿Por qué? Porque son la mayoría calificada, son 2/3 partes. O pueden estos mismos países decir que se va a hacer por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno, más de la mitad. Pero eso va a depender del tratado. La Convención de Viena nos dice que la adopción del texto en tratados multilaterales es de 2/3 partes. Cuando sea bilaterales va a ser de forma unánime. ¿Ok? Ok. Ya negociamos, llegamos a un acuerdo, el acuerdo se puso por escrito y aceptamos que lo que está por escrito es en realidad lo que quisimos poner ahí, a lo que queremos obligarnos. Se acepta el texto definitivo, adoptamos el texto. ¿Qué es lo que sigue? Sigue la autenticación del texto. Una vez que se estableció ya como un texto definitivo en la adopción, se certifica que eso que está ahí es auténtico, es decir, es lo que los países van a respetar. ¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo se dice que el texto del tratado que se adoptó es el mismo que el que está por escrito delante de los países y el que los va a obligar? Muy sencillo, se debe de manifestar la voluntad de los Estados miembros, de los que participaron en su elaboración. Esto se hace por medio de un procedimiento que establezca el propio tratado o, como en varios instrumentos, que un representante del Estado firme el texto. Una vez que se firma o una vez que se haga el procedimiento por el cual se dice que el texto que está delante de ellos es el mismo que fue adoptado por el Estado, entonces el tratado figura como ya obligatorio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, que se debe firmar el texto para que sea obligatorio, se debe expresar la voluntad. Aquí en esta etapa, la autenticación del texto, es decir, la firma o en el establecimiento de que el texto es auténtico, de que se expresa la voluntad, vamos a tener que el consentimiento de los países se puede manifestar de distintas formas. Es decir, me vuelvo otra vez a ir desde el principio, se negocia, se llega a un acuerdo, el acuerdo se pone por escrito y se verifica que en el texto está exactamente lo que me quiere obligar. Se adopta el texto, una vez que se adopta, se autentica y se puede autenticar
mediante diferentes manifestaciones de voluntad. La primera y la más grande es que el representante del país, del Estado, firme ese texto y con eso se autentica, con eso se certifica que el texto es auténtico y que ese cuerpo de leyes, ese documento que se está firmando va a ser el válido. Esto se hace por medio de la firma, les dije, o por otros tipos de manifestación. Por ejemplo, el canje de instrumentos que constituyen el tratado, es decir, que un país o el que preside la convención le intercambia a otros países el texto del tratado. La ratificación es un proceso por el cual los órganos representativos de un país, del Estado, ratifican que quien puso la firma tenía las facultades para obligarse o que ese acuerdo se celebró por medio de voluntad suya. En este caso, varios países, como es el caso de nosotros, los tratados se ratifican por el Parlamento en algunos casos o por el Congreso, como es el caso de nosotros. Es decir, el Congreso dice, ratifica, toma como válido, autentica un tratado celebrado por México y lo reconoce. Eso es una ratificación, reconocer que un acto se celebró por cuenta del Estado. Es decir, sí acepto que se haya celebrado ese tratado. Eso es una ratificación. La aceptación es que no se le ponga un pero a ese tratado, es decir, se acepta que el tratado es válido y se pone en vigor. La aprobación, la adhesión, etcétera, son otros medios por los cuales no se desacata el texto del tratado y se lleva a cabo sus disposiciones, y la adhesión es para todos aquellos países que no fueron parte de la elaboración del tratado, pero que igual están de acuerdo en su contenido y se suman a las obligaciones y a los derechos de ese tratado sin ser estados que lo elaboraron. Es decir, ellos no negociaron, no adoptaron el texto ni nada, pero manifiestan su consentimiento de que se les aplique también a ellos mediante su firma, mediante la autenticación o lo que vimos aquí, de la ratificación, etc. ¿Ok? En las negociaciones del tratado siempre se va a establecer cuál va a ser el modo concreto de manifestar la voluntad. Si va a ser por medio de firma, por medio de aceptación, por medio de ratificación, etc. En México, muchos de los tratados internacionales se adoptan por ratificación, es decir, se envía un delegado que negocia, que adopta el texto a nombre de México, él mismo lo firma, pero el tratado internacional para México se va a entender que lo aceptamos por medio de ratificación hasta que el Congreso de la Unión ratifique el texto del tratado y diga que ese texto, esa convención internacional, sí fue celebrada por México. Eso es una ratificación. Vuelve a decir que sí se celebró por parte del Estado mexicano, que la aprobación que se dio, la autenticación del texto y la adopción del texto que dio el representante de México es válido. Entonces aquí en México manifestamos el consentimiento por medio de ratificación. Tenemos que, para celebrar los tratados, el Estado necesita forzosamente de alguna persona o personas que lo representen. ¿Por qué? Porque el Estado es una entidad de ficción jurídica, es igual que una persona moral. Al no poder actuar por sí mismo, porque simplemente la realidad no existe, es una idea, necesita de un representante para realizar todos sus actos. En el caso de derecho internacional, tenemos que hay ciertos órganos estatales o ciertas personas que van a ser los competentes para celebrar acuerdos en materia de derecho internacional. No cualquier persona, por más que represente al Estado mexicano, va a poder celebrar un tratado internacional. Entonces, ¿cuándo se va a considerar que una persona puede representar a un país ante otros para celebrar un tratado internacional? Cuando esta persona tenga plenos poderes para hacerlo, es decir, cuando tenga todas las facultades para poder obligarse en materia de derecho internacional. Y aquí distinguimos a dos clases de personas que tienen plenos poderes en materia de derecho internacional.
La primera es cuando tienen una representación expresa, cuando se le dan las facultades de manera expresa para que celebre un tratado internacional en específico. Por ejemplo, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la adopción del texto de algún protocolo internacional, y que en específico se designe una persona para que, en representación de México, haga todo el proceso que ya vimos para la celebración del tratado. Eso es una representación expresa cuando se le da específicamente a una persona los poderes para celebrar un tratado. La otra es una representación implícita, cuando por el cargo que ostentan algunas personas, algunos órganos del gobierno, se entiende o se da por hecho que tienen facultades de derecho internacional porque la propia ley que determina cuáles son sus funciones en el cargo, norma establece que también tienen funciones de derecho internacional. Entonces, tenemos que, como representación implícita, es decir, de gente que ya tiene muchas facultades y entre las cuales se incluye la celebración de tratados y no se les tiene que dar una representación expresa, un mandato específico para celebrar un cierto tratado porque ya tienen las facultades. Están los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores y cualquier otra persona que ya tenga entre sus facultades la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de tratados. Aquí es importante hacer una distinción. Un jefe de Estado es aquella persona que representa a la nación, al Estado, hacia el exterior, con otras entidades soberanas, con otros estados. Jefe de gobierno es aquella persona que tiene entre sus facultades dirigir el gobierno interno de una nación. Por ejemplo, en nuestro sistema, el jefe de gobierno es el mismo que el jefe de Estado, es el presidente de la República. Pero hay otros países donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno tiene facultades distintas. Un ejemplo es la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra es el jefe de Estado de el Reino Unido, pero el jefe de gobierno es el primer ministro. La reina no tiene facultades para gobernar ni para decidir sobre las cuestiones de política interna del Estado, pero sí puede celebrar tratados internacionales, acudir en representación del Reino Unido a las convenciones internacionales y celebrar tratados. ¿Por qué? Porque es la jefa de Estado. El jefe de gobierno es el primer ministro, que es el que lleva a cabo las políticas internas y quien en realidad dirige al país. Hay una frase que es: el rey reina pero no gobierna, y se aplica en esto. El rey representa a su país para ciertas cosas, pero no ejerce gobierno interno. En nuestro sistema, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es la misma persona, es el presidente, igual que en Estados Unidos. Por eso ellos sí pueden representar al país válidamente frente a otros en la celebración de un tratado internacional sin necesidad que se les dé algún poder especial, porque tiene las facultades, sus facultades son implícitas. Los jefes de misión diplomática son un ejemplo de facultades expresas o de representación expresa. Se les asigna la tarea de específicamente representar al país para una misión en concreto, para la adopción de un texto, de un tratado, y que en nombre del Estado que representan lo celebren. Hay también otro tipo de representación expresa, que son los acreditados por los estados para una conferencia internacional o ante una organización internacional. A la vez es parecido a los jefes de misión diplomática, pero ostentan un cargo menor, una representación acreditada para negociar o para establecer contacto con algún organismo internacional o para celebrar un tratado internacional. Ahora bien, cuando una persona realiza un acto de derecho internacional, se siente a negociar, adopte el texto o hasta lo autentifique o autorice, si no tiene la representación del Estado, se entiende que los actos que celebró esta persona no obligan a la nación que supuestamente representaba, van a ser nulos por no tener una representación adecuada o por no tener por completo las facultades que se le confirieron. La conferencia de Viena, la Convención de Viena, dice que cuando una persona no tenga la representación completa o de plano no tenga la representación del Estado
que decía tener, los actos a los que se obligó no van a producir efectos, es decir, van a tenerse como si no se hubieran efectuado, salvo que con posterioridad el Estado, a pesar de que esta persona se obligó sin tener facultades, pueda ratificar o pueda adherirse al tratado, es decir, puedan sanear, puedan salvar el error en el que incurrieron y el Estado diga válidamente no, aunque no me representaba, no tenía las facultades suficientes, yo de todos modos me obligo, acepto el texto, lo ratifico o me adhiero al tratado.